Uy, pues se quedó hoy. Ya empezó a grabar. Dice que está grabando, profe, ya. Ok. Bien, aunque dice que está grabando, a mí todavía no me recuerda que está grabando. Acá parece que sí. Ahora sí. Bien, vamos entonces a iniciar de una vez a compartir la pantalla para que podamos vivir más en vivo la clase, ¿verdad? Así es que ahora sí vamos a esperar. La pantalla ya viene ahí. Ahí está. Perfecto. Entonces empezamos con los datos cualitativos. Miren, voy a explicar todo lo que dice aquí. Aquí dice, los datos cualitativos son fáciles de presentar en estadística, pues simplemente se ordena la variable. Si usted estudió la semana pasada, entonces, y la clase de la semana pasada, la variable se ordena en la columna matriz. La columna matriz. Y la columna matriz se forma por los conceptos de la variable que se esté estudiando. El nombre de la variable es el primer subtítulo que se coloca dentro del encabezado del cuadro. Entonces, estos conceptos de la variable, como usted puede ver ahí, esos valores de la variable no se tiran como usted lo encuentra en el vaciado de los datos, sino que van a depender del tipo de datos que usted tenga. Si el dato es cualitativo nominal, entonces usted lo va a ordenar alfabéticamente. Si el dato es cualitativo jerarquizado, entonces usted lo va a ordenar jerárquicamente de menor a mayor grado. Si el dato es cuantitativo, usted lo va a ordenar de menor a mayor, del número más pequeño hasta el número más grande. Si el dato es geográfico, alfabéticamente. Y si el dato es cronológico, entonces usted lo va a ordenar de acuerdo al tiempo. Así se ordenan esos datos. Después de usted ordenar la variable, entonces se cuantifica. ¿Qué es cuantificar la variable? Es llevarla a número. Es llevar esa variable a número. Y cuantificar la variable es buscar frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un número, que se repite un atributo, una palabra, ¿verdad? Una cualidad, o la cantidad de veces que se repiten varios números de un intervalo. Entonces, después de ordenar la variable viene ese proceso, cuantificarla. Después que se cuantifica la variable, entonces se calcula el porciento, y el porciento es lo que se va a interpretar en el cuadro, en ese cuadro, el porciento.
Entonces, de ahí es que salen estos conceptos para poder explicar el porciento. Y yo les invito a que los conceptos que están ahí lo veamos de abajo para arriba, porque así es que pasa. El porciento no llega solo. Entonces, ¿cómo es que llega el porciento? Bueno, cuando se ordena la variable, usted la cuantifica. Eso es lo que se llama frecuencia absoluta, FI minúscula. FI minúscula. Así que hay que aprendérsela. Hacia adelante no va a decirle a usted que frecuencia absoluta, así en letra, le va a decir a usted FI minúscula. Usted tiene que saber que la FI minúscula significa frecuencia absoluta. Absoluto quiere decir entero en estadística. La frecuencia entera, esa es la frecuencia absoluta, la frecuencia entera, que ya usted sabe que sale contando, en este caso de los datos cualitativos, los atributos, las veces que se repiten. Después de la frecuencia absoluta, esa absoluta usted tiene que sumarla. Y esa suma de la frecuencia absoluta va a dar el total de datos. Vaya chequeando eso de ahora. La suma de la frecuencia absoluta es el total de datos. Y ese total de datos nosotros vamos a llamar N. N minúscula. N minúscula. ¿Ve? Entonces, esa N minúscula usted la conoce de antemano. Usted va a saber cuántos datos es que usted tiene. Por ejemplo, en el vaciado que nosotros tenemos de ahí de los datos, usted recordará que tenemos 36 datos. Si usted no sabe cuántos son, cuéntelos. Cuéntelos. Entonces, cada cuadro que nosotros vamos a realizar, que nosotros vamos a hacer en el vaciado de los datos, debe dar un total de datos igual a 36, porque ahí hay 36 datos en cada variable. Entonces, la frecuencia absoluta, usted la suma y esa suma le va a dar a usted el total de datos. Cuando usted tiene la frecuencia absoluta y tiene el total de datos, usted va a tener muchas frecuencias absolutas. Por eso que se llama FI, porque la I lo que significa es, lo que me deja dicho es la posición de la F. Si yo digo F2, es el segundo valor de la F. Si yo digo F5, es el quinto valor de la F. Entonces, cuando usted coge esa F, frecuencia absoluta, FI minúscula, porque ahorita vamos a ver la mayúscula. Esa frecuencia absoluta, usted la divide entre N, entre el total de datos, entonces eso da la frecuencia relativa. FRI minúscula. La FRI minúscula se llama frecuencia relativa. Tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa también se le llama frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple. Entonces, cuando usted tiene esa frecuencia relativa, que vuelvo y repito, sale de usted dividir cada valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos, eso le va a dar decimal. Cuando usted esa frecuencia relativa la multiplica por 100, eso es lo que se llama porciento. Entonces, el porciento es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Recordando entonces que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por lo tanto, el porciento también se puede buscar como frecuencia absoluta entre el total de datos por 100, sustituyendo el valor de la frecuencia relativa como FI entre N, frecuencia absoluta entre el total de datos, cuando la frecuencia relativa no existe. Entonces, el porciento es simplemente la expresión de cualquier cantidad en términos de 100. Cualquier cantidad. Hay personas que creen, no sé si usted también es de los que están ahí, que creen que el porciento es solamente el 20%, el 30%, el 80%, y que si la cantidad pasa de 100 no se puede expresar en por ciento, si cualquier cantidad. 200%, 1000%,
Cualquier cantidad se puede expresar en términos de 100. Entonces, de ahí es que salen estos primeros conceptos que están ahí. Observe que hay dos fórmulas del por ciento. La primera fórmula es cuando la frecuencia relativa existe. Si la frecuencia relativa existe, entonces se multiplica por 100. Esa fórmula la vamos a utilizar en los datos cuantitativos, porque la frecuencia relativa va a existir antes de buscar el por ciento. Sin embargo, lo que nos toca ahora, los datos cualitativos, en estos datos cualitativos es la última fórmula la que vamos a utilizar, que es la frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa no existe directamente, pero sí va a existir la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es el equivalente a la frecuencia absoluta. Más debajo presentamos para explicar el título. Y decíamos que el título se construye a partir de esas 4 preguntas que investigué, que usted recordará en el vaciado de los datos, dice que son los estudiantes. ¿Cómo lo investigué? Fue con 6 preguntas. ¿Cuándo lo investigué? En febrero 2021. ¿Y dónde lo investigué? En la UAS San Francisco. Ahí entonces, eso lo dimos en el título. Pues de ahí vuelvo a recordarlo para entonces dar el primer ejemplo. Ejemplo número 1. El ejemplo número 1 de un cuadro estadístico. Vamos a ver, aquí tenemos el ejemplo número 1. Dice cuadro número 1. Y el cuadro número 1 es el nombre del cuadro. Cuadro número 1 es el nombre del cuadro. Es para usted identificar el cuadro. ¿Okay? Entonces no vaya usted a cometer el error que han cometido otros de dañar el título. ¿Por qué lo dañan? Porque hace esto, por ejemplo, usted coge y hace esto que está ahí y coloca el título, ¿verdad? Al lado del título usted le coloca el cuadro, número del cuadro. Sucede que usted no puede hacer eso, porque el número del cuadro, usted vio que no es el cuadro. El número del cuadro es el nombre del cuadro, y repito. Por lo tanto, el nombre del cuadro debe colocarse lo más lejos que usted pueda. Se me va a ir lo más lejos que usted pueda del título, porque, repito, no forma parte del cuadro. ¿Okay? Entonces no puede pegarlo al cuadro. No cometa ese error y vamos entonces a ver O sea, cómo profesor, ¿se queda. puede hacer así como esa? Mire, así porque. Ah, perfecto. No, está bien, era para Así es que, preguntar más o menos cómo podía poner. así es que va. Y el número del cuadro, vuelvo y repito, es el nombre del cuadro. Por ejemplo, si usted tiene 20 cuadros y uno de esos 20 cuadros se refiere a cuál es la bebida gaseosa que más a usted le gusta, supuesta, la bebida gaseosa que más le gusta a los estudiantes, la gaseosa que más le gusta a los estudiantes. Y ese cuadro está en la posición 11 de 20 cuadros que usted tiene. Yo no le voy a decir a usted, búsqueme el cuadro que se refiere a la bebida gaseosa. Y usted entonces va a empezar a buscar cuál es. No, búsqueme el cuadro número 11. Y usted va a ir directo a buscar el cuadro número 11. O sea, que ese número del cuadro que está ahí es el nombre del cuadro. Es para usted identificar el cuadro. Bien, entonces no se puede pegar del título. Y aquí entonces nosotros tenemos el título, que ya lo hicimos la semana pasada. Recuerde que ese título sale de las 4 preguntas que hicimos ahí.
Y aquí está. Recuerde también que ese título usted puede ponerlo solamente de dos formas. Aquí dice UAS San Francisco, estudiantes investigados, según municipio donde vive en febrero 2021. Sin embargo, usted puede formar ese título diciendo estudiantes investigados en la UAS San Francisco por municipio donde viven febrero 2021. Después de usted hacer el título, entonces viene lo que es la variable. La variable. Y esta variable, entonces, tiene que checar a ver qué variable es esa. ¿Por qué? Porque dependiendo de la variable es que se va a formar la columna matriz. Y aquí observamos el encabezado. El encabezado en los datos cualitativos, con los datos cualitativos, siempre va a ser municipio, número de estudiantes en este caso, y el porciento. Solamente va a tener esas tres columnas: la variable, la frecuencia absoluta y el porciento. La frecuencia absoluta de la variable y el porciento. Los datos cualitativos solamente tienen esas tres columnas. Y la primera columna es la que corresponde a la variable que se está estudiando y los conceptos son los que forman entonces la columna matriz que debe ser ordenada. Entonces, lo primero que hay que hacer es chequear a ver qué variable es esta. Y usted recordará en la clase pasada que decíamos que el municipio es una variable cualitativa nominal. Y también decíamos que el municipio es una variable con una serie geográfica. Pero también dijimos, si usted lo busca en la columna matriz, va a decir que las variables cualitativas nominales y las geográficas se ordenan alfabéticamente. Entonces, ya sabiendo que la variable se ordena alfabéticamente, por eso hay que saber la clasificación de los datos, porque si usted no sabe, va a venir a hacer cualquier burrada, cualquier cosa ahí, y eso no es lo que usted quiera. Eso va de acuerdo al tipo de datos que usted tenga. Entonces, ya sabiendo que la variable municipio es una serie cualitativa, una serie geográfica, y esas series, bien se lo dice a usted, se ordenan alfabéticamente. Entonces, váyase al vaciado de los datos, a la variable municipio, y en esa variable municipio busque a ver si hay algún municipio que inicie con A. Por favor, coja su lápiz de color, coja un lápiz de color y busque todos los que inician con A. No hay ninguno que inicie con A, profesor. Ninguno. No. Y con B. No. Con B no hay. Baní, Barahona. Tampoco. Pero Ahí no está en el vaciado de datos. No está en el Baní, vaciado. Barahona. No. Baní y Barahona, ¿están ahí? No. Ah, pues entonces no tiene que mencionarlo, No. están ahí. ¿Ok? Entonces, con C. Sí, está Sí, Castillo, ya. Cotuí. Castillo y Cotuí, maestro. ¿Cuál va primero? Castillo. 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 Entonces, vamos a empezar a formar el cuadro. Si Castillo va primero, entonces vamos a poner aquí Castillo. Uh-huh. Y aquí entonces va Cotuí, que sería de segundo, ¿verdad? Correcto. Después de la C, ¿cuál sigue? La D. La D, pero no hay con D. Hay con, La no no hay hay con con D, D. A, B, C, D, A, B, C, D. Castillo. Espérese. A, B, La C. L. La L. La L. La L. Mi amor. Es la G, la F que va. A Fantino. Es Fantino. Señores, dejen al maestro hablar. Le va a dar un boche.
Ok, entonces seguimos con Fantino. Colocamos Fantino aquí. ¿Hay alguien de Fantino? Fantino. No hay nadie de Fantino. Fantino. Maestro, yo nunca había después de pensado la Fantino. F. ¿Y de dónde usted? De Santo Domingo. ¿Y usted no ha oído a Fantino? De Santo Domingo. Por No. eso, Fantino es muy popular. No pertenece a... Seguimos entonces. Después de Fantino viene la L, la F. La F, G, H, I, J, K, L. L. Entonces, Sí. A ver. viene la Vega. Vega y la Guarana. ¿Cuál es la primera? La Guarana. La Vega. ¿Cuál es primero? La Vega va primero. Después va las Guaranas. Las guaranas. Las Guaranas. Guaranas no. Las Guaranas. Las Guaranas. Tampoco ha oído las Guaranas. Tampoco. Bien. Ah, no. Después de la M. ¿cuál digo? La M. La M. La M. Vamos a ver, ¿cuál está con la M? Moca. Moca, maestro. Moca. ¿Cómo que Moca. ninguna? Ay, ¿cómo que ninguna? Moca. Mire, Nando, fíjese, Hay una con moca, no. después de Apaguen Moca, el micrófono después si de no la están M, hablando. M va después de la ahora. M, No dejen escuchar al maestro. María Esther, tiene el micrófono abierto, por favor, ciérralo. bien. Entonces, observe que ya vamos Castillo, Cotuí, Fantino, La Vega, las Guaranas. Después viene ¿cuál? M, N, Ñ, O, P. P. Pimentel. 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 P, Q. R. Río San Juan. R, S, S. San Francisco. Salcedo. No. Salcedo. Primero. Vuelvo primero. Salcedo. Y después va San Francisco. San Francisco. Q, R, S, T, T. Una pregunta, maestro. ¿Hay con T? Tenares. Sí, una. Tenares, maestro. Y después viene Villa La Mata. Y por último, Villa Tapia. Villa Tapia. Y aquí viene el total. Entonces, así se forma la columna matriz del cuadro. Mire cómo salieron estos municipios en orden alfabético. No es como están en el cuadro. No es como están en el vaciado de los datos. Esto tiene sus reglas. Ahora vamos a buscar las frecuencias. ¿En qué consiste la frecuencia absoluta simple? Consiste en ver las veces que se repite cada atributo. Entonces ya tenemos los atributos ordenados. Ahora en el vaciado de los datos, usted va a coger un lapicito y va a ir al vaciado de los datos y va a ver cuánto de Castillo hay, cuántas veces aparece Castillo. Chequea. Una sola vez. ¿Eh? Una sola vez. Una sola vez. Entonces Castillo aparece una sola vez. Cambie de lápiz. Con el lápiz usted tiene que resaltar a Castillo, ¿verdad? Resaltarlo. Cambie de lápiz ahora con un lápiz diferente y donde quiera que aparezca Cotuí, entonces va a seleccionar
con ese lápiz. Cambie de lápiz, ¿eh? 3 veces. 3 Búsquelo. veces sale futuro. Búsquelo, búsquelo. Búsquelo. 3 veces, maestro. Ok. Cambie de lápiz y ahora busque a Fantino a ver cuántas 2. veces está. 3 veces. Fantino está 3 veces. Fantino Sí. está 2 veces. Mi amor, Fantino No, está 3 3 veces. veces. 3 también, profe. 3 veces. 3 veces está. Ok. Miren, lo importante es, no es solamente contarlo. Yo quiero que usted me vaya usando el lápiz. ¿Ok? Cambie de lápiz, coja otro lápiz y búsqueme ahora la vega. Y resalte los... 2. 2 veces. La Vega, 2. Está. 2. Las guaranas. Dos veces también. 2 veces, profe. Ok. Mire, voy a salir de aquí, pero usted tiene que seguir haciendo el cuadro. Voy a salir de ahí para que usted vea de lo que yo estoy hablando cuando le hablo de que coja los lápices de color y los vaya trabajando, lo vaya subrayando resaltando los atributos. Un color para cada atributo, en este caso, para cada municipio. Entonces, mírenlo ahí. Ahora busque a Moca. Busque a Moca. Moca está una sola vez. Moca. Una sola vez. Y Pimentel Efectivamente, también. una sola vez. Entonces, mire, lo que yo quiero es que usted vaya haciendo eso, mire. Mire cómo están ahí, cada uno con un color diferente, mire. Cada uno está con un color diferente. ¿Mm? Por lo tanto, esto es lo que nos va a ayudar luego a trabajar más rápidamente. Ahora vamos a buscar después de Moca, continuamos con Pimentel. Pimentel. Vamos a buscar a Pimentel. Una sola vez, de Pimentel. Y Pimentel le vamos a dar otro color, claro está. Pimentel, una sola vez. Nos vamos al cuadro y ponemos la frecuencia de Pimentel, que es 1. Seguimos con Salcedo, con otro color. Salcedo, elegimos otro color para 5. Salcedo. 5 2. veces, profe. 5 veces. Salcedo. Una sola vez, maestro. Una sola, ¿verdad? Y ahí hay 2, vea. Una sola vez y ahí hay 2, vea. Usted lo está viendo la pasada. Ahí hay 2 y 5 aquí hay veces. 3. Si le 5. dicen a usted que son 5, no diga usted 5. que 1, por Dios, póngase a buscar los 5. Son 5. Ok. 5. Vamos entonces ahora con otro color a buscar a San Francisco. 13 veces. 14. 14. Ay, yo pensé ya. 14. Ahí hay 9. Efectivamente. 14 veces. Váyase al cuadro y ponga 14. Tenares. Mire 2. cómo van quedando menos cada 2 vez veces. más. Mire, ya no más. Véalo, hay que buscarlo ya, porque ya donde están coloreados usted no tiene nada que buscar. 5 Entonces, veces. Tenares está
2 veces. Luego viene Villa La Mata y Villa Tapia. No más que... Mírenlo ahí. Villa La Mata y Villa Tapia. Villa La Mata va primero, no porque está ahí, sino porque va primero. Entonces tomamos a Villa La Mata y dejamos Villa Tapia en blanco, con el blanco, porque el blanco es un color. ¿Ok? 1 y 1. Entonces, observe cómo se buscaron los atributos. Cómo entonces aparece aquí la frecuencia. Mire, eso se hace con un color para cada uno de los atributos que hay para no perdernos. Y ahí están. Nos vamos otra vez al cuadro. Nos vamos al cuadro, sume los atributos, porque la suma de esos atributos debe dar 30. 36, perdón, debe dar 36. Son 36 datos. Efectivamente, profesor, 36. Entonces, aquí es donde Así usted mismo observa, mire, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repitió cada uno de esos atributos que están ahí. Entonces, cuando dice FI, la I lo que indica es la posición del valor. Por ejemplo, yo digo entonces F3, me refiero a que esté infantino. Si yo digo F2, me refiero al 3 que está en Cotuí. Si yo digo F4, me refiero al 2 que está en La Vega. ¿Sabes? Entonces, eso es la F. La I indica la posición. Ahora, coja su calculadora, por favor. Coja su calculadora que vamos a buscar el %. Y el % y todo, y lo vimos. Ya aquí está la experiencia, porque aquí ya hemos hecho cálculos. Vamos a trabajar en esta materia con 2 cifras después del punto. 2 cifras significativas. Significa que se va a redondear a partir de la tercera cifra después del punto. Recuerde que hay solamente 2 formas de redondear. Una, si el tercer valor es 4 o menos, bota todo. Segunda, si la tercera cifra es 5 o más, le agrega un 1 a la segunda y bota todo. Además, esas 2 formas de redondear. Ahora bien, también usted recordará, porque aquí también lo vimos en este curso, que en estadística cualquier redondeo se convierte en pérdida de dinero y de tiempo. No sé si ustedes recordarán cuando hablamos de las medidas de morbilidad, que hablábamos de la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia. No sé si ustedes recordarán que se hizo un redondeo a un entero y después decíamos, si vamos a calcular los medicamentos para un mes, iban a faltar medicamentos por el asunto del redondeo. O sea, en estadística eso no se perdona, eso de redondear. Si usted redondeó mal, mal está la cantidad entera. Así que ya lo sabe, porque eso se traduce en tiempo y en dinero. Ustedes recordarán eso, que redondeamos a 2 y era 2.40. Yo lo hice a propósito para entonces explicarles a ustedes cómo un simple redondeo, un numerito, hace en planeación de salud que falten cosas
Y eso se traduce en vida porque son, en el caso de, lo veíamos con el ejemplo de los medicamentos para los casos de tuberculosis. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, tomando en cuenta el redondeo, si usted no sabe redondear, mejor quédese callado, póngase, búsquese una gente que le enseñe, porque aquí no se pasa si usted no sabe redondear. Coja su calculadora y vamos entonces en el %. Haga lo que yo le diga. Sumamos a FI, la suma de FI nos da 36 y ahora vamos a buscar el %. Diga entonces, 1 entre 36%. 1 entre 36%. 2.78. 0.02. Serían 3. Acuérdese lo que él dijo sobre el... Sí, porque a partir... Él dijo que se va a trabajar con 2 cifras significativas después del punto, entonces se supone que es 2.78 porque el tercer número pasa de 5. Excelente. 2.78. Una clasecita 78. privada con ella, para que no se quemen. 3 entre 36%. Escuche. 3 entre 36%. 8.33. 8.33. 8.33. 8.33. Lo mismo otra vez. 2 entre 33%, entre 36%. 5.56. 5.55. 55, Esa está sí. mala. 5.56, porque él dijo que después de las Esa 3 está buena. cifras, si tiene un 5, se redondea. Buenas. 5.56. Sí. Mi amor, ahora estoy en clase. Si tú me llamas en hora y media, perfecto. Bien, seguimos entonces calculando. Se repite el mismo valor, ¿verdad? La misma cantidad, 5.56. Sí. Con Moca y Pimentel por igual, que serían También 2.78. 2.78. Y el otro, 5 entre 36%. 5 entre 36%. 13.89. 13.89. 13.89. Correcto. 14 entre 36%. 38.89. 89. Muy bien. El 2 se repite, por lo tanto es 5.56. 1 entre 36 se repite, 2.78. 2.78. Y 2.78. Entonces, mire, eso sumado puede ser que le dé 100.01, 100.02, 99.99, y en el caso de los datos cualitativos, siempre lo vamos a redondear a 100. Lo vamos a redondear a 100. Y aquí tenemos 100.00. Si usted pone 100, está bien, no hay problema, mire. 100, ahí está bien. Pero a mí me gusta así porque a mí me enseñaron que punto debajo de punto. Y ahí se ve como más bonito, más higiénico, punto debajo de punto. Entonces, así se forma, así se construye el cuadro estadístico. Recuerde que estamos hablando de datos cualitativos y esta es una variable cualitativa nominal. Bien, vamos a pasar ahora a la interpretación de este cuadro. Y ponga atención, que yo quiero que usted note en esta interpretación. Si me cierran el micrófono, excelente sería. ¿Qué quiero que usted note en esta interpretación?
quiero que usted se fije que lo único que se interpreta es el porciento. Mire, estoy fuera, estoy en el cuadro. Ayúdenme ustedes con los que tienen el micrófono prendido. Díganle por su nombre, fulano, ciérrelo. Porque para yo no tener que salir de la pantalla y volver a entrar a otra. Porque parece ser que no escuchan. Y yo no puedo decirle el nombre porque no lo estoy viendo. Estoy en otra pantalla. Entonces, aquí, para interpretar el cuadro, se tienen en cuenta varias cosas. Escuche bien. Primero, lo único que se interpreta es el porciento. La frecuencia absoluta no se interpreta. No es obligatorio. Segundo, ese porciento se interpreta en forma descendente, es decir, el primer porciento que se interpreta es el más alto y después va decayendo hasta caer al más pequeño. O sea, 38.89, después 13.89, después 8.33, 5.56 y 2.78. Así se interpreta. En tercer lugar, cuando ese porciento se repite, como en este caso que hay varios que se repiten, se pone una sola vez y luego del porciento se colocan en el mismo orden en que están en el cuadro los atributos que lo tienen. Y al final del último atributo, entonces usted va a colocar la palabra respectivamente. Esa palabra respectivamente lo que está diciendo que ese porciento que usted puso ahí es el mismo para los atributos que usted mencionó. Si usted no pone la palabra respectivamente, entonces, ¿qué es lo que dice? Que todos los atributos que usted mencionó los sumó y dieron ese porciento. Y no es eso lo que usted quiere decir. Por lo tanto, su interpretación estaría mal. Y por último, el cuadro que se va a interpretar lleva una pequeña introducción. Esa introducción, por lo general, es mencionando el nombre del cuadro o haciendo alusión al cuadro que usted está presentando. En este caso, como este cuadro se llama cuadro número 1, entonces usted puede decir en el cuadro número 1, el cuadro número 1, el cuadro de arriba, el cuadro que antecede, el cuadro anterior, refiriéndose al cuadro. Entonces, así esas cosas que le estoy diciendo se tienen en cuenta para hacer la interpretación del cuadro. Entonces, vamos a interpretarlo. Lo voy a copiar. El cuadro número 1 voy a cambiar esta letra aquí. Ese es el que pueda tener una letra. En lo que el profesor va haciendo eso, ¿alguien me puede explicar que yo como que me perdí ahí? Ese 100 es sumando la fila, o de dónde sale el 100, porque no me fijé. Si sumas la fila, te va a dar... De la el suma de mismo. todos los porcientos, mi amor. De la suma de todos los porcientos que el maestro Gracias, está colocado en el gracias. cuadro. Bien, entonces esta es la pequeña introducción que lleva a la interpretación. El cuadro número 1 presenta a los estudiantes investigados. También usted puede decir, en el cuadro número 1 se presenta. Si usted dice en el cuadro, entonces tiene que decir se presentan. Si usted dice el cuadro número 1, entonces se presenta. En el cuadro número 1 se presenta. El cuadro número 1 presenta los estudiantes investigados. También puede decir, este cuadro presenta los estudiantes investigados. El cuadro de arriba presenta, o en el cuadro de arriba se presentan. ¿Se ve? El cuadro anterior presenta, como usted quiera decir, los estudiantes investigados de acuerdo al municipio donde viven. Entonces aquí
donde viven, aquí usted puede decir, y en él se observa, también puede decir, y en él se puede ver, ¿eh? Y él nos dice, ¿sí? Y en él se observa que, y aquí viene la interpretación de los porcientos, que el 89.89, perdón, no es 89, 38. Y en él se observa que el 38.89% son De San Francisco. de San De San San Francisco. Francisco. Pues mire, coma. El 13.89% de Salcedo. Coma. El 8.33. 8.33%. Pues mire que se repite. Entonces, aquí, Estefantino. de Fantino, no, de Cotuí, no me puedo llevar de ustedes. De Cotuí y Fantino, Y Fantino, maestro. respectivamente. Sí, es que los dos tienen la misma cifra. De Cotuí y Fantino, respectivamente. ¿Cómo? El 5 puntos. 5.56. Por ciento La Vega. La de Vega, De las Guaras. de La Vega y las Guaranas. Guaranas. La Vega, coma, las Guaranas y Tenares, Sí, sí. respectivamente. Y el último ya, y el 2.78. 78% de Castillo, coma, Moca, Moca, Pimentel, Villa La Mata Y y Pimentel Villatán. respectivamente. Villamata y Villatán. Respectivamente. respectivamente. Entonces, observe bien. ¿Ah? Se evita entrar en cacofonía, en pleonasmo, en repeticiones. Observe que dice solamente el 38.89% son de San Francisco. Entonces usted tiene que evitar decir el 13.89 son de Salcedo, el 8.33 son de Cotuí y Fantino respectivamente, el 5.56% son de La Vega. ¿Te ve? Eso no se dice son. Están. Tienen. No, ya una sola vez. El 38.89% son de San Francisco, el 13.89% de Salcedo, ¿se ve? Y así como usted lo ve. Se trata de evitar entrar en repeticiones. Dímelo, Charlie. Hello. Bien, si hay alguna pregunta, hágala ahora.
Vamos bien hasta ahora, por lo menos yo. Yo por igual. Maestro, yo sí tengo una pregunta. Somos dos. Sí, dígame la pregunta. Dime, Charlie. El cuadro se va a hacer en el cuaderno, ¿verdad, maestro? Para la práctica. Para mañana. Sí, para eso funciona. Bien, excúsenme. Entonces, vamos a presentar el cuadro. ¿Alguien me preguntaba algo? Sí. Sí, dígame. Estábamos seleccionando los municipios por orden alfabético, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, las Guaranas y La Vega no tienen que ir en orden alfabético. Claro, están en orden alfabético. Porque La Vega viene siendo una B corta, B chica. Sí, mi amor, pero en el alfabeto está de último. Entonces, ¿tú consideras que está mal? Que las Guaranas van primero. O la L de gato. La Vega tiene eso. Es como Mira. empieza por la L. La Guarana tiene Por la L. Mira, si tú observas, dice la y la hora dice las. Por la S. La va, pero escúchame por Dios. La está sola, la. Y la otra dice las. No está separada, es las. Si fueran Las Vegas, entonces las Guaranas fueran primero. Pero no es Las Vegas, es la. La va primero que las. Aclarado, está bien. ¿Mm? Era eso nada más. Sí, porque que la cualquier L, cosita, por sí, más no, sencilla está que uno bien. la vea, Cualquiera se él confunde. sabe. Está bien. Mire, si usted tiene la S, muy bien, está buena en su observación. La S va primero que la V. Claro, la S va primero que la V, pero que no es Las Vegas, es La Vega. Entonces, LA va primero que las. ¿Se ve? Entonces, por eso La Vega va primero, porque la va primero que las. ¿Eh? Ahora, si fuera Las Vegas, entonces las Guaranas fueran primero, porque serían las dos. Pero la va primero que las cuando usted está ordenando alfabéticamente. ¿Se entendió? ¿Eh? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, Rosaura, pero su observación está perfecta. Sí, porque cualquier cosita, usted dice que el decimal, si el que redondea se puede, dependiendo cómo redondee. Entonces, cuando viene a ver por esa letra y ese cambio, viene también. Claro, Sí. claro, así es. Vamos entonces a pasar al número 2. Vamos a pasar al número 2. ¿Ok? El ejemplo número 2 lo vamos a hacer con la variable estado civil. Y ya ese título también nosotros lo hicimos, el título del estado civil. Este es el cuadro número 2. Y aquí está. Está con el arreglo que se le puede hacer al título. Está con estudiantes delante y en la UAS después, el qué primero y el dónde después. El otro tenía el dónde primero y el qué después.
Y aquí entonces dice que por estado civil, dice julio, no es julio, es... ¿Dónde me salió ese julio? Julio, febrero. Febrero 2021. Ahora sí. Lo primero, vuelvo y repito, que hay que hacer es ir al vaciado de los datos, a la variable estado civil y ver cuáles son los atributos que están ahí, pero hay que clasificar la variable antes de ir allá. El estado civil, dijimos en la clase anterior, que es una variable cualitativa nominal. Por lo tanto, al ser cualitativa nominal, se ordena alfabéticamente. Entonces, váyase a donde está el vaciado de los datos, donde está la variable estado civil, y en ese vaciado de los datos, entonces, por favor, dígame el orden alfabético que debe tener los atributos aquí en la columna matriz. El primero sería casada. Exacto. Después divorciado. Divorciado. Después soltera. Unión libre sería, ¿no? Después de soltera, unión libre, ajá. Ah, y después. Ah, pues Sí, no por se sabe el el alfabeto. ¿Eh? ¿Usted no se sabe el alfabeto? Lo estaba ordenando de otra forma, estaba mal. De otra forma no, porque nomás hay una. Diga que usted no se sabe el alfabeto. Bien. Vamos entonces ahora a los lapicitos. Vamos, coja un lapicito y vamos entonces a buscar cuántos casados hay y a resaltar con ese lapicito los casados. Voy a salir para también ir haciéndolo, que usted vaya observando. 4 casados. Sí, maestro, 4. Ok. Wow. Mire, voy a hacerlo. Voy a coger los casados y me voy a hacer de cuenta que me equivoqué, que nomás encontré 3, para que usted pueda observar lo importante que es, si no se ha dado cuenta, el asunto de los lapicitos. Entonces, tomamos un color para casado, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, me voy a hacer de cuenta que encontré, alguien me dijo que eran 4, ¿verdad? Le voy a poner 3 nada más. Voy a volar 1. Aquí hay un casado. Maestra, hay que colorearlo completo, nada más una rayita del color. Sería bueno que usted lo coloree, que se resalte. Ok. Bien. Mire, ahí hay Maestro, 3. Son 4. Son 4. Okay. Estoy poniendo 3. Entonces, después de en el cuadro, usted va y pone 4. Entonces, ahora, después de esto, vamos con los divorciados. Divorciados, aquí hay 1. Cambiamos de color. 2, maestro. Siempre cambiar de color. 2 divorciados. Entonces, los divorciados son 2.
Arriba, profe. 2. Y vamos con soltero. A ver, soltera. Soltera. Veintitrés, maestra. 24. Maestro, 23. 23 soltera. Ujú. Ok. Yo con 24, profesor. Ok. 24. Yo Sí, con son de 24. 24 maestros son. 24. 24. Entonces, mire, cuando busco la soltera, mire cómo me apareció el casado que yo había dejado, ¿verdad? Mírenlo ahí. Ajá. De una vez, pero si le paso por alto y no lo veo, usted recuerda que la última no la vamos a sombrear, sino, no la vamos a resaltar, sino que la vamos a dejar en blanco. Pero tenemos que contarla, a ver si están los que son. Entonces, contando la unión libre, que son los que deben estar en blanco, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguimos buscando y nos damos cuenta también que hay uno que es casado, que no es de esos. Entonces, Exacto, que está en blanco. por eso es que los lapicitos son tan importantes, porque me ayudan a no equivocar. Si yo lo tengo todo en blanco, de que buscando así, ese casado me da trabajo encontrarlo. Bien. Maestro, disculpe mi ignorancia. ¿Fue que usted tuvo un error en el documento que ese casado no va? ¿Cómo que no va? Usted no está escuchando la clase. O sea, que va en dijo- blanco. No, mi ¿Cómo que va en amor, blanco? que él cometió el error a propósito para darle un ejemplo de la utilidad de los lápices de colores. Ok. Usted está distraída. Usted está distraída. Distraída, no, yo estoy coloreando mi línea. No. Tiene que escuchar. Yo le dije, cuando me dijeron son 4 casadas, yo le dije, voy a dejar una en blanco para que usted vea la utilidad de los lapicitos de color, del colorear. Entonces le dije 2 veces, cuando terminé con la soltera, mire, aquí ya se ve que hay una casada que no la conté, pero ponga 4. Yo voy a poner 4, pero voy a dejar como si fueran 3. Entonces le dije otra vez, mire, si no me di cuenta cuando busqué la soltera, que le pasé por el lado ahí, entonces al final, cuando cuento lo que están en blanco, me doy cuenta que hay uno que está en blanco, que no es de unión libre, que es casado. O sea, por dos chances me doy cuenta de que se me quedó un casado, que yo lo dejé a propósito para que usted viera la utilidad de lapicito de color. Entonces la frecuencia nos quedó 4, 2, 24 y 6. Sumamos 36. eso y debe darnos 36. 36. 36. Entonces vamos a irnos otra vez al cuadro para ver ya cómo está y empezar a calcular el porciento. Para nosotros calcular el porciento, y después que tenemos el porciento, entonces ya estamos listos para la interpretación del cuadro. ¿Dio ver? Dígame. Profe, una pregunta. Siempre tiene que dar el resultado 36. Si das más, es porque está mal, ¿no es verdad? En este caso está 36 porque son 36 datos. Si son 100 va a dar 100, si son 40 va a dar 40. Okay. El vaciado de los datos, las variables que estamos trabajando, la investigación que se hizo, N es 36.
Que eso va a depender de, o sea, de la cantidad de la cantidad de datos que se tenga. En este caso, son 36. Recuerde que se hizo una investigación con 36 estudiantes, por lo tanto, N es 36. El total de datos es 36. Ahora es 36. Eso es lo que se está trabajando. Bien, vamos entonces, prepare su calculadora, sumamos, ¿verdad? Nos da 36. No de 36 está mal. Y vamos a buscar el porciento. Coja su calculadora, 4 entre 36%. 4 entre 36%. 11.11, maestro. 11.12. 11 porque el número no pasa de un 5. 11.11. Entre 36 porque no pasa. 5.56, maestro, la segunda. 5.56. Déjenme hacerle una pregunta para el 24 entre 36%. 24 entre 36%. 66.67. 66.44. 66.66. 66.67, profe. 6 entre 36. 66.67. 16.67, maestro. 16. Y aquí, recuerde que aquí se pone Sí, así mismo. 100.00. Si usted suma esto, le da 100.01, se redondea a 100.00. Perfecto. Bien, ahí tenemos el cuadro. Vamos ahora a la interpretación. Vamos a ver quién me interpreta ese cuadro. Estudiante sería estudiante investigado en San Francisco según No. Usted me está trabajando como si me estuviera haciendo un título. Y no es un título, es la interpretación. Yo ahorita dije todo lo que lleva. Okay. En el cuadro número 2 se presenta. Por favor, ya, deje a Seferina que siga. En el cuadro número 2 se presenta un 67% de solteros. No, eso está mal. ¿Está mal? Cierra 66. Ok. Yo, maestra. Vamos a ver. Yo, maestra. Sí, Rosaura. Ok. Yo diría que en el cuadro número 2 se presentan los estudiantes investigados de acuerdo al municipio, de acuerdo al estado civil soltera. No 60. No me adivine. No me adivine. No es de soltera que va primero. No me adivine, por favor. Escríbalo a alguien primero y después lo dice. Kibelka, vamos a ver. Yo, maestra Raimunda. El cuadro ¿puedo? número 2 Sí, presenta a los estudiantes investigados de acuerdo al municipio donde vive y se observa que el 66%. Vamos a ver, Raimunda. En el cuadro número 2. Ok. En el cuadro número 2 se presenta a los estudiantes investigados de acuerdo al estado civil y se observa que el 66.67% son solteros. El 16.67, me equivoqué, maestro Pérez. No, va bien, por Sí. ciento. Ok, el 16.67% es de unión libre, el 11.11% es casado y el 5.56% es divorciado.
Quítele el es. ¿O son divorciados? No, usted le quita eso. Cuando digo Y le pongo divorciado solo. Exactamente. ¿Alguien más quitándole lo que ella le puso de más? Está muy bien, esa interpretación está bien. Así se hace, una introducción al cuadro. Vamos a ver, Raimunda, quítale el es, nada más deje el primero. En el primero póngale son y en el otro póngale están. Son y están. Y borre los otros dos es. Vamos a ver. Ok, déjeme ver. En el cuadro número 2 se presentan los estudiantes investigados de acuerdo al estado civil y se observa que el 66.67%, el 66.67% son solteros. El 16.67% están en unión libre. Están en unión libre. El 11.11% están casados. No, y están, el 5.5% no. Casado. Quítele el mere, quítele el es y no le ponga nada. Y al divorciado también. Y al final quítele al divorciado. Ok, el 11.11% casado y el 5.56% divorciado. Ya. Le dije ahorita que cuando uno está interpretando tiene que evitar el es, el son, están, la misma cosa. Vamos a ver, ¿alguien lo lee completo después que ya lo hizo? Yo, profe. Diga. Este cuadro número 2 presenta estudiantes investigados de acuerdo al estado civil y que los estudiantes investigados de acuerdo al estado civil y se observa que el 66.67% son solteros, el 16.67% están en unión libre, el 11.11% casado y el 5.56% divorciado. Por ciento, si me deja la palabra por ciento, está mala, porque es en por ciento, no es 5.56, que dice ahí, dice 5.56%, 11.11%, 66.67%, me lo dejó dos veces, léalo completo, sin presión, cómo va. Ok. Este cuadro número 2 presenta a los estudiantes investigados de acuerdo al estado civil. $11.11 y el 5.56% divorciado. También dejó el 67. ¿Y por qué ustedes son así? 66.67%. Bueno, ahí está la interpretación. El cuadro número 2 presenta a los estudiantes investigados de acuerdo al estado civil y en él se observa que el 66.77% son solteros. El 16.67% están en unión libre, el 11.11% casados y el 5.56% divorciados. Fíjense, nos queda una variable cualitativa de la investigación que se hizo de los 36 estudiantes. Esa variable se refiere a cómo se siente en su carrera. Y usted puede observar en el vaciado de los datos que esa variable está ahí en el vaciado, está ordenada alfabéticamente. En el vaciado está ordenada alfabéticamente.
Si no lo observa, el primero que aparece es bien, después viene excelente, después mal, después muy bien y después regular. En el vaciado está ordenada alfabéticamente a propósito, para que usted vea qué sucede si usted ordena, tal vez lo pueda ver. Hay estudiantes que no lo ven. ¿Qué sucede cuando se tiene una variable cualitativa jerarquizada como es esta y se ordena alfabéticamente? Mire, si usted coloca eso en la columna matriz como está ahí alfabéticamente, usted va a ver un zigzag. Usted va a ver un subir y un bajar. Bien se sitúa en el centro. De bien, aquí sube a excelente. Y después que usted está arriba, entonces cae a mal. Después que está abajo en mal, sube a muy bien y después vuelve y cae a regular. ¿Se ve? Entonces, eso no puede ser, porque las variables cualitativas jerarquizadas se ordenan de menor a mayor grado. Entonces, ¿cómo sería el orden de esta variable? De menor grado a mayor grado. ¿Alguien sabe? Yo, maestro. Diga. Se colocaría de primero mal, seguido de regular, después de bien, seguido de muy bien y por último de excelente. Entonces, miren la diferencia cuando usted ordena ya jerárquicamente. Le queda mal, sube a regular, sube a bien, sube a muy bien y termina en excelente. Es diferente a usted decir bien, excelente, mal, muy bien, regular. Eso es ilógico, ¿verdad? Eso es ilógico. Entonces, las variables cualitativas hay que tener cuidado cuando usted va a trabajarlas, porque debe fijarse si es nominal o si es jerarquizada. Porque si usted la ordena mal, ya su cuadro estará mal. ¿Okay? Bien. Pues mire, para la próxima semana, dejo para que ustedes disfruten el cuadro número 3. Van a poner cuadro número 3, van a poner el título, cualquiera de las dos formas que usted quiera, o sea, con el dónde delante y el qué después, o con el qué delante y el dónde después, utilizar la palabra según cómo va en su carrera o por cómo va en su carrera. Esas son las dos formas de hacer el título. Hace su título y después de hacer el título, entonces forma el encabezado. La primera va a ser cómo va en su carrera, después el número de estudiantes, después el cuadro cualitativo no cambia. Tiene el encabezado, esas 3 columnas, y la primera es la de la variable que va a formar esa columna matriz que va a quedar ordenada desde mal hasta excelente. Busca la cuantificación, cuánto se repitió cada uno, y luego buscan los porcientos, teniendo en cuenta el redondeo, ¿verdad? Y viene después la interpretación. En la próxima clase la iniciaremos con la presentación de este cuadro por parte de ustedes. O sea, voy a preguntar ese cuadro por parte de ustedes. Ahora vamos a pasar a los datos cuantitativos. Mire lo fácil que resulta el presentar los datos cuando son cualitativos. Una tabla, como yo le digo, una tabla estándar. Esa es una tabla estándar. ¿Qué es una tabla estándar? Que tiene las mismas columnas. ¿Ve? Tiene las mismas columnas. Entonces, esta tabla siempre va a tener esas 3 columnas y la primera columna es la de la variable. Ahora bien, cuando vamos a trabajar
con los datos numéricos, con los datos cuantitativos, ya la situación no es así. Ya hay un cambio. Ya todo esto cambia. Y esto cambia porque se va a trabajar con números. Con números. Entonces ya al tener valores van a entrar en juego otros asuntos. Esos otros asuntos, ¿verdad? Son que la tabla hay que controlarla. Ahora hay que controlar el tamaño de la tabla porque ya nosotros vamos a tener números. Y cuando nosotros hablamos de la muestra, dijimos que la muestra representativa o no representativa. Que la muestra representativa es la que se utiliza para estudiar la población a partir de ella, o sea, aplicando estadística inferencial. Y que la muestra no representativa es aquella que se utiliza para describir lo que se encontró en esa muestra. Decíamos entonces que cuando usted va a presentar una entonces que usted utiliza es estadística descriptiva y que esa muestra era simplemente usted describir lo que encontró en esa muestra y decíamos que eso va a concoger más de 30 datos, que se consideraba que la muestra era grande cuando era 30 o más datos. Pues mire, aquí vamos. Ahora entran dos conceptos, un concepto nuevo. Ya sabemos que es el total de datos. ¿Cuántos datos usted tiene? Ya vimos en el caso de las variables cualitativas que salieron los valores de el vaciado de los datos eran 36, eso es n. N era 36. Por lo tanto, como n es 36, es mayor de 30 y se considera que n es grande. Si n es menor que 30, entonces n se va a considerar pequeño. Escuche bien a lo que se distraen, porque todo lo que viene ahora va a depender de esos dos conceptos, del total de datos y del concepto nuevo que se agrega ahora, que es el rango o recorrido de la variable. Y le dice ahora a usted, el rango o recorrido de la variable, lo que dice es de dónde a dónde ocurrieron los datos de la variable. ¿Cuál fue el recorrido de la variable? ¿De dónde a dónde? Ya que el rango se busca restándole al valor alto de la variable el pequeño. Por eso dice que el rango es igual a Xmax, el valor máximo de la variable, menos Xmin, el valor más pequeño de la variable. Entonces, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Perfecto. Ahora bien, recuerde, n es grande cuando es 30 o más. N es pequeño cuando es 29 o menos. Ese es un concepto. El otro concepto es que el rango se considera grande cuando el rango me da un valor de 13 o más. Y se considera pequeño cuando el rango me da un valor de 12 o menos. 12 o menos, el rango es pequeño. 13 o más, el rango es grande. Entonces, dependiendo del rango que usted tenga y dependiendo del total de datos que usted tenga, es la tabla que se va a presentar en estadística. Cuando nosotros vamos a presentar los datos cualitativos, el tamaño de la tabla depende de los atributos que aparecen. Usted recordará que en la tabla del municipio, la tabla es grande porque hay muchos municipios. Sin embargo, en la última tabla que hicimos del Estado Civil, usted encuentra que la tabla es pequeña, solamente tiene 4
atributos: casada, divorciado, soltero y unión libre. 4 atributos. Por lo tanto, al tener 4 atributos, el cuadro es pequeño. Ahora bien, cuando la tabla es formada con datos numéricos, con datos cuantitativos, hay que controlar el tamaño de esa tabla. Y ese control se hace a partir del rango y el número de datos. Por eso es que resultan una de 3 tablas las que usted va a utilizar para presentar los datos numéricos. La primera tabla que vamos a ver es una que se llama tabla de datos simple. Ponga atención para que cuando usted va a presentar los datos numéricos en esta tabla. Es la más sencilla, por eso se llama tabla de datos simple. Dice aquí: los datos cuantitativos se presentan en esta tabla cuando n, el total de datos, es pequeño, es decir, cuando el total de datos es menor a 30. N es pequeño cuando usted tiene menos de 30 datos, es decir, de 29 para abajo. Y eso es suficiente para usted formar o presentar los datos en esta tabla que se llama tabla de datos simple. Ahorita decía que para formar esta tabla interviene el rango y el número de datos. En esta tabla de datos cualitativos solamente interviene el total de datos. El rango no tiene nada que ver en esta tabla. Entonces, esta tabla consiste en usted tomar los valores que usted investigó y colocarlos uno a uno de forma individual en una fila o en una columna, ordenados de forma ascendente. Ya nosotros decíamos en la pasada clase, la semana pasada, en la columna matriz se presentan los datos cuando son de una serie cuantitativa de forma ascendente, o sea, ordenados de forma lo estamos repitiendo es aquí. Entonces, mire 2 ejemplos que hay aquí de esta tabla, que están hechos. Lo voy a borrar para hacerlo de nuevo. Mire, aquí tenemos el primer ejemplo. Si tenemos una muestra de edades de personas, 23, 18, lo primero que usted tiene que hacer es contarlo. Cuando lo contamos, hay 10 datos. 10. Y aquí, entonces, como son 10, es menos de 30, se forma la tabla de datos simple. Y esta tabla consiste en usted colocar esos datos ordenados de forma ascendente. Y se colocan así, usted lo observa bien, el más chiquito es el 15, que está 2 veces. Luego viene el 18, que está 3 veces. Ya no puede botarlo. Luego viene el 20, 21, 22, 23, 24 años. 24 años. Observe que ahora lo voy a contar de nuevo después que están ordenados, porque si se me quedó uno, ya la tabla está mal y todo lo que le voy a hacer a esa tabla después, porque vamos a seguir trabajando en esa tabla luego, en la segunda parte de la materia, va a quedar mal también. Entonces lo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y perfectamente igual hay 10 datos, lo que quiere decir que mis datos están completos. Entonces esa es la tabla de datos simple, fácil de formar. Aquí luego buscamos el rango para que usted vea cómo se busca. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es 24, el valor mínimo es 15 y el rango me da 19. Como usted puede observar, esta tabla se forma con menos de 30 datos. Ninguna de las 3 variables cuantitativas que tenemos en el vaciado de los datos
podemos utilizar esta tabla para presentarla. ¿Por qué? Porque en esa tabla, porque en el vaciado de los datos hay más de 30 datos y esta tabla solamente se utiliza cuando se tiene menos de 30 datos. Vamos a ver, John. Usted dijo que en el resultado del rango serían 19, pero aquí está marcado 9. Pero usted dijo que 19. 9. Ah, me equivoqué. Mírelo ahí, 9. Está ahí en la pantalla. ¿No se ve? Se ve. Sí se ve. Ok. Ok. Entonces, el segundo ejemplo trata de la cantidad de dinero que gasta semanalmente en pasajes un estudiante. Y responden 10, 120, 160, ahí están. Le agregué el 125, mire, lo puse en azul para acordarme y que usted también se lo agregue, el 125. Entonces, cuento los datos, son 9, es menor de 30, se va a formar la tabla de datos simple. Veo cuál es el más chiquito, que es 100. Al 100 le sigue el 120. Al 120 le sigue el 125, el que agregué. Luego viene el 140, que está 2 veces. Luego viene el 145, 150, 160. Y por último tenemos el 175 pesos. Observe entonces aquí nuestra segunda tabla de datos simple. Lo cuento. Efectivamente hay 9 ordenados y 9 desordenados. Por lo tanto, mi tabla está bien, supuestamente, ¿verdad? Y aquí el rango, el valor más alto es 175, el más chiquito es 100. Me da igual a 75 pesos. La tabla de datos simple se forma cuando n es menor que 30, de 29 para abajo, y consiste en colocar los datos uno a uno de forma individual, ordenados de forma ascendente en una fila o en una columna. Así se forma esta tabla. Por lo tanto, esa es nuestra primera tabla de datos cuantitativos. Repito, en el vaciado de los datos tenemos 3 variables cuantitativas que son el peso, la edad y el número de materias. Todas son 36, es más de 30, no se puede presentar en esta tabla. Para presentar la tabla de datos cuantitativos se necesita el rango y se necesita el total de datos, pero en esta tabla de datos simple solamente se toma en cuenta el total de datos, que sean menos de 30, es decir, de 29 hacia abajo. Y tener en cuenta que esta tabla, los datos van uno a uno. Observe, ya la variable empezamos a llamarle XY. XY en los dos casos, miro XY, y ahí están los valores de XY. Esa es la tabla de datos simples. Vamos a pasar a la segunda tabla, que es la tabla de datos ponderados. ¿Cuándo se presenta esta tabla? Esta tabla se presenta cuando usted tiene más de 30 datos. Entonces debe buscar el rango. Si el rango es 12 o menos, entonces se forma esta tabla. Hay otra tabla, que es la que vamos a ver en la próxima semana también, que es la tabla de datos agrupados. ¿Cuándo se forma? Cuando n es más de 30 o 30, igual que esta, la misma condición, pero el rango es de 13 en adelante. Aquí, 30 o más, con un rango menor que 12 o igual. En la tabla de datos ponderados, 30 o más, igual, pero el rango es 13 o más. ¿Okay? Cuando hay una variable para presentarse en esta tabla, note en esa variable
que los datos se repiten mucho, uno respecto al otro. Se repiten, se repiten, se repiten. ¿Ok? Entonces, esta variable que tenemos aquí es una variable cuantitativa y debe fijarse, repito, cuando se va a presentar esta tabla, que al rango ser pequeño, entre más datos usted tiene, más se van a repetir. ¿Okay? Porque el recorrido de la variable es pequeño. Por eso es que sucede eso. Y aquí entran 4 conceptos más, de los cuales ya vimos uno, pero vamos a definir el rango. El rango mide, se simboliza como R, ya de aquí para allá R es rango, FI minúscula es frecuencia absoluta, FRI minúscula es frecuencia relativa, N es total de datos y el % lo conoce. R mide la variabilidad total del conjunto de datos y es igual al valor máximo, al más alto, menos el valor más pequeño del conjunto de datos. Y aquí está la fórmula. El rango es igual al valor máximo, al valor más alto, menos el valor mínimo. Ya lo hemos visto. Aquí está la frecuencia absoluta acumulada. Acumular quiere decir sumar. Entonces, la frecuencia absoluta sumada. Apréndase el concepto que está ahí, no se aprenda la fórmula. El concepto para la próxima semana. Es igual a la suma de la frecuencia absoluta simple, FI minúscula. O sea, la FI mayúscula es la suma de la FI minúscula. La FI minúscula se llama frecuencia absoluta y la FI mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. Mire cómo se parecen, ¿eh? Y las F son diferentes. También tenemos la frecuencia relativa, FRI, pero ahora acumulada. La frecuencia relativa que habíamos visto es la simple. Y la F es minúscula, FRI minúscula, frecuencia relativa, y FI mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Y aquí le dice, es igual a la suma de la frecuencia relativa simple, FRI. La frecuencia absoluta acumulada sale sumando la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa acumulada sale sumando la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada, la F es grande. La frecuencia absoluta acumulada, la F es grande. Y en la relativa y en la absoluta, sin el acumulado, es minúscula. Acuérdese que acumular quiere decir sumar. El % es igual a la suma del %. Y también es igual a la frecuencia relativa acumulada, la F grande multiplicada por 100. Acuérdese que el % es la frecuencia relativa por 100. Si es en simple, frecuencia relativa simple por 100. Si es en la acumulada, frecuencia relativa acumulada por 100. ¿Okay? Y aquí entonces, esos 3 conceptos, esos 4 con el rango, ya yo sé que el rango usted se lo sabe. Esos 4 conceptos, le dije 3, le dije 4 en la semana pasada, ahora le dejo 4 más. Esos 4 conceptos que están ahí, usted debe sabérselo en la próxima clase. No voy a dejar nada más el ejercicio que dejamos arriba. ¿Por qué? Porque ahora en esta tabla de datos ponderados se van a juntar los 8 conceptos. Mire que nosotros tenemos frecuencia relativa definida, pero no la usamos. Ahora en la próxima clase esa frecuencia relativa que la definimos, pero no la vimos, y hasta la fórmula tenemos de ella y todo, la vamos a ver en la próxima semana en esta clase. Salió en los datos cualitativos, pero en los datos cuantitativos que se utilizan. ¿Ve? Entonces, aquí nos dice ejemplo 1. Si dice ejemplo 1, es porque vamos a tener más de un ejemplo. En el ejemplo 1 dice, con los datos del número de materias de los estudiantes investigados, construya una tabla de datos agrupados. Y aquí dice datos. N36, acuérdense que el total de datos en el vaciado es 36 y el rango es 8 menos 2 igual a 6. Hay un 1 en el vaciado de los datos que yo quiero que usted me lo cambie por un 2 ahí en el número de materia. Busque ese 1
en el vaciado de los datos y cámbielo por un 2. Te quita el 1 y donde esté el 1 usted pone un 2. ¿Okay? Entonces, esos dos datos, siempre que usted va a poner la tabla, usted debe tener N, cuando se trata de datos cuantitativos, N y R. N y R. Siempre usted debe buscar. ¿Por qué? Porque son lo que le dicen a usted la tabla que usted va a formar. Si N es menor que 30, ya usted sabe que no necesita el rango y va entonces a formar la tabla de datos simples. Si N es 30 o más, entonces tiene que buscar el rango, y si el rango da 12 o menos, se usa esta tabla de datos ponderados, que ponderar quiere decir multiplicar, o sea, tabla de datos multiplicados, y si N es más de 30 y el rango es de 13 en adelante, entonces se utiliza lo que es la tabla de datos agrupados. Me voy a ir al vaciado de los datos para que usted pueda ver esto. Voy a compartir ahora con ustedes el vaciado de los datos también, para que usted vea que, cómo se procede para formar la tabla de esta tabla. Ok. Esperar que entre ahora, que cargue, porque ok, ay, como quiera me va a presentar. ¿Y qué me está presentando? Déjame ver. No, o en blanco, no sé qué pasó ahí. Bien, vamos entonces a buscar el vaciado de los datos. No sé qué pasó. Aquí hay que hay un estudiante que es de San José de Ocoa. No en esta sección. ¿De dónde, profe? ¿De dónde? Yo tengo una sección que hay un estudiante que es de San José de Ocoa, una estudiante de San José de Ocoa. Y San José de Ocoa, no sé, hay un estudiante que me dijo que era de San José de Ocoa. Entonces, no sé, yo le dije que estuviera en la vista porque yo quiero conocer a San José de Ocoa, que no lo conozco. Lindísimo, profe. Y se me ha perdido. Yo soy de San Cristóbal. Es lindísimo, profe, para allá. San José de Ocoa es lindísimo. Sí. Es muy lindo. Es el único, me faltan dos sitios. Para el sur, sitios es para el sur. San Cristóbal es bonito también. Del país entero me faltan 2 sitios por conocer y ese es uno. Ah, pues usted ha venido a Montecristo, profe. Claro. Usted está fuera del centro. Claro. El país entero está conocido, por usted disfruta su vida, de verdad. Claro, me gusta andar muchísimo. Lo que más me gusta. Y yo ni bien he llegado a la capital, profe. Hay que turistear en su país, hay que turistear para Ay, conocer. muchacha, oye. Hay que turistear en su país, conozcan su país. A Montecristo, oye. Aquí hay muchas cosas lindas, muchas cosas bonitas. Muchos lugares bonitos. Ay, usted lo dice todo. Yo soy sureña de Pedernales, para allá de las Águilas. Váyanse para allá para que ustedes conozcan cosas belleza, linda. Sí, ya han dado todo eso por ahí, pero quiero volver por ahí otra vez. Lo que pasa es que aquí hay sitios que son muy lejos, que es para ir una sola vez y no volver. Bien, vamos entonces aquí al dato. Mire, tenemos nuestras 3 variables que son la edad, el número de batería y el peso en libras. Son esas 3. Entonces, mire, nos vamos abajo. Ya sabemos que estas 3 no se pueden usar para presentar los datos en la tabla de datos simple, porque n es igual a 36. Y como n es 36, quiere decir que es mayor de 30. Por lo tanto, en estas 3 variables no se puede utilizar la tabla de datos simple. Entonces, para saber
¿Qué tabla de las otras dos, que aunque no hemos dado la agrupada, ya le dije que se forma cuando n es 30 o más, igual que la ponderada, pero el rango es 13 o más? Entonces, si buscamos el rango para la edad, el valor más alto de la edad es 35, menos el más pequeño, que es 18. Eso me va a dar igual a 17. Entonces, como da 17, aquí la tabla que se va a formar es la tabla de datos agrupados. Así que se procede. En el número de materias, el rango es igual, 8 es el más grande, el más chiquito es 2, y eso me va a dar igual a 6. Aquí entonces, como n es más de 30 y el rango es menos de 12, se llama, la tabla que va a aplicar es la tabla de datos ponderados. Y en el peso en libra, ya eso sabemos que es grandísimo. El rango es igual, el valor más alto es 220, el más chiquito es 105. Restamos y eso nos va a dar 115, un rango grandísimo. Entonces aquí esta es también datos agrupados. Así es que se procede. Por eso siempre hay que tener, siempre uno tiene dos datos cuando se trata de datos cuantitativos, que son el total de datos, usted lo cuenta si no lo sabe, y el rango. Para buscar el rango siempre hay que tener mucho cuidado, porque usted no puede tomar un alto. Por ejemplo, si yo cojo el 200 que está ahí y en vez de poner 220 pongo 190, ya ese cuadro me va a quedar mal porque me van a faltar datos. Me van a faltar datos. ¿Ven? Entonces, con ese asunto hay que tener cuidadito. Así es que esa es la forma de presentar los datos. Por eso vamos a tomar esa variable para el ejemplo número 1 de la tabla de datos ponderados. Así es que ya lo saben, en la próxima clase nosotros vamos a tener la tabla del primer ejemplo con la variable el número de materias. Luego vamos a tener otro ejemplo que lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan, pero ya en la próxima semana, después que hayamos explicado la tabla de datos ponderados. Hasta aquí la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, hágala ahora. No hay pregunta. No se me vayan todavía. Voy a quitar la grabación. Bien. Entonces,